La violencia social es un problema serio que tiene República Dominicana hoy día. No se trata de el problema de la delincuencia visto por el aspecto jurídico, como normalmente lo está viendo el Estado, que piensa que para resolver el tema de la inseguridad ciudadana lo que hay que hacer es aprobar nuevas leyes, aprobar una reforma de la Policía Nacional, y todo se piensa de acuerdo al estamento jurídico. Hay que pensar también en las políticas públicas y hay que pensar en una explicación racional, científica, sociológica, por ejemplo, a este tema de la violencia en la que está envuelta la sociedad dominicana. Por eso hemos querido invitar a Carlos Castro, sociólogo, y a un grupo de expertos en asuntos de los estudios sociales para discutir esta semana el tema de la violencia social en la República Dominicana, su vínculo con la pobreza, la desigualdad, otras explicaciones más allá del aspecto jurídico sobre por qué estamos en el lugar en donde nos encontramos. Carlos Castro escribe en acento.com.do, es además profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mantiene una idea de construir el conocimiento a partir de lo que él denomina una sociología de la pobreza en la República Dominicana. Ese es el epígrafe de cada uno de los artículos en donde él aborda temas de la cotidianidad. Nos alegra, Carlos, tenerte por aquí y queremos saber ¿cuáles son las otras explicaciones, más allá del aspecto propiamente jurídico que normalmente le dan los políticos y los abogados, al problema de la violencia en que está envuelta la sociedad dominicana? El tema de la violencia en la República Dominicana es muy complejo, inclusive las soluciones, y por eso tú te das cuenta que todas las medidas que se toman en las comisiones de alguna manera fracasan. Porque el problema de la violencia en República Dominicana es estructural. O sea, es un problema estructural, es un problema que viene desde nuestra formación hasta ahora. Yo voy a tratar de hablarte de ese tema a partir de tres elementos fundamentales. El concepto de delinquir. O sea, desde el punto de vista jurídico, delinquir implica, ¿qué implica delinquir? Violar normas, violar las leyes. Si tú te das cuenta, la sociedad dominicana es una sociedad en ese sentido prácticamente delincuente. O sea, nosotros no respetamos absolutamente nada. Nosotros no respetamos leyes de tránsito, no respetamos ningún tipo de normativa. Tú te das cuenta de lo que implica aquí vivir en un edificio, que se respeten las leyes de inquilinos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sobre eso no hay una alerta, no hay una alerta. Tú te das cuenta inclusive en el tránsito dominicano, todos esos conos que tú ves en el tránsito dominicano, en cualquier país que haya educación mínima, esos son rayas simbólicas, o sea, esos son signos, y en algunos lugares hay paredes, o sea, esos son signos muy duros. Los signos muy duros para que tú no para que tú no violentes tienen que ser durísimos. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú tienes una sociedad que no hay una conciencia respecto a ese tema, al tema de que se frene, o sea, que eso se frene ya, que eso nos sirva de modelo para el niño que va creciendo, que tú vas a un parque y en el parque el columpio que dice, eso es para niños de 6 años, tú te ves ahí una gente adulta de 200 libras sentada en ese lugar. Entonces, todos esos detalles parecen detalles que no tienen ninguna importancia, pero tienen muchísima importancia, porque cuando tú extrapolas el concepto de sociedad a la familia, por ejemplo, en tu casa, tú no puedes, la única manera que tú tienes de corregir a tu hijo es con el ejemplo, es con un buen modelo. Entonces, si el modelo está en lo cotidiano tan dañado y se respeta tan poco, entonces, ¿qué tú puedes esperar? Porque lo mal hecho y lo bien hecho es un concepto moral, es educación, es un tema de la educación. Entonces tú tienes ese aspecto ahí fundamentalmente, es un aspecto que hay que, en mi parecer, hay que meterle mano. Ya. O sea, hay que meterle mano. Tú tienes entonces otro aspecto que es el aspecto de carácter histórico. Cuando tú miras la conformación de este país, posiblemente este país, en todo lo que nosotros creemos que está mal, es el momento en que está mejor.
Sí. o menos mal. Si el tema de la corrupción es un tema que se habla aquí ahora, en los últimos 15, 10 años. Eso era un tema que no se hablaba, que tú sabes que todo el mundo, pero ahora se habla, ahora se lleva a la justicia, personas. Tú tienes el mismo tema, por ejemplo, de los feminicidios. Ese tema era un tema que no se trataba, no se hablaba. Todo lo contrario, que había un programa de radio que era El Suceso de Hoy, que era narrando muerte de mujeres, y eso era un espectáculo. Y tú no veías que eso era escandaloso, ni pasaba absolutamente nada. O sea que tú tienes un país que históricamente ha estado muy mal desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Entonces el modelo, la estructura, por eso te digo, no ha andado bien. Entonces si no anda bien, tú no puedes de alguna manera emitir ningún mensaje a la población porque el modelo tiene que estar bien. O sea, pero no existe un sistema de consecuencias. Aunque tenemos la vocación de ir al aspecto jurídico de las leyes, de las normas que se establecen, pero para llevarlo a la práctica entonces no hay forma de hacer que esas cosas se respeten. No, porque no hay manera. ¿Por qué? Porque en mi parecer, las instituciones fundamentales que tienen que ver con el proceso de socialización fallaron, que son la escuela y la familia. O sea, porque ¿cuál es la función de la escuela? La escuela, por ejemplo, de alguna manera, aparte, ¿verdad?, de enseñarte académicamente, pero la escuela también debe de ayudar a que las normas sociales, educarte en función de las normas, que tú seas un mejor ciudadano, que tú seas un mejor individuo. Entonces la familia, por igual. Entonces la familia tiene una serie de responsabilidades que eso falló. Y tú te das cuenta que falló cuando tú miras las personas que son más jóvenes que tú y que yo. O sea, las personas que son más jóvenes que tú y que yo, tú lo ves en la universidad, son personas que no respetan absolutamente a nadie. Tú dices, ¿de qué familia el nivel de educación formal o de educación cívica es muy floja? Entonces hay una cosa interesante y es el papel de la institución, o sea, del Estado como institución, ahí, en el tema de la delincuencia. ¿Qué pasa? Educar a una persona, crear un ciudadano consciente, un ciudadano educado, que por ahí es que está el tema, esencialmente, la delincuencia, la educación. Aquí yo creo que una de las medidas es invertir en la educación, pero invertir seriamente. Tú tienes 3 aspectos fundamentales para que una institución funcione. Educar, que es informar. Fiscalizar y sancionar. Entonces este es un país que esas 3 cosas son endebles. O sea, cuando tú tienes, son muy endebles. Se educa, la educación es muy floja, no se sanciona y además no se fiscaliza. Aquí no se fiscaliza absolutamente nada. Pero ¿qué hacemos con el tema, por ejemplo, de la delincuencia, que es la delincuencia que preocupa a la gente? La de el que te roba la cartera, el que te roba el teléfono, el que te asalta en el vehículo, el que te pone un puñal en el estómago y te dice, démelo. ¿Qué hacemos cómo explicamos esa delincuencia? ¿Qué es lo que preocupa en este momento? Mira, yo lo que creo es que se va a resolver muy poco atacando personas y atacando sujetos, porque la delincuencia tiene un carácter, la delincuencia que estamos hablando tiene un carácter social, porque tú ves que los muchachos que más delinquen en ese sentido, exactamente son los muchachos que vienen de los sectores populares, los jóvenes que vienen de los sectores populares, que tiene que ver, eso está vinculado al tema de la educación en sí, ¿verdad? Entonces, si se ataca por ahí, hay un fallo. Yo lo que creo es que las medidas inmediatas que tiene que tomar el gobierno es convertir el Estado en la presencia cotidiana, ser eficiente. Y hay que empezar, por ejemplo, por el tránsito. Tú dirías, ¿qué tiene que ver el tránsito? Porque, por ejemplo, tú tienes ahí, como se maneja aquí, tú tienes los guagüeros, los choferes de carros públicos, eso es delincuencia, eso es delinquir. No se respeta ninguna norma, no se respeta semáforo, no se respetan donde se para. Entonces aquí hay que empezar con normas que, la vida cotidiana, aquí en la vida cotidiana se tiene que empezar a ser eficiente con esa vida cotidiana. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los motoristas. Por ejemplo, que tú sabes que la mayoría de los crímenes y los asaltos se hacen en motores, ¿verdad?
tú tienes que formalizar, eso hay que formalizarlo. De aquí, por ejemplo, tú no puedes permitirle a ningún motorista que maneje sin luz, sin casco, sin licencia, sin papel, pero eso no es de que pararse un día y hacer una redada, no, es empezar a ser eficiente con esto. Vamos a ser eficientes con crear parada de guagua, crear esto. Entonces, cuando tú empiezas, de alguna manera, a eliminar lo que se llama delinquir en la vida cotidiana, entonces tú empiezas a enviar un mensaje. Escúchame una cosa, Gandhi, por ejemplo... Vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos que hacer una pausa, nos hemos pasado. Y en el próximo segmento vamos a explicar ese aspecto que tú estás mencionando. Yo tengo algunas preguntas que quiero que también me respondas sobre este aspecto. En un momento, con Carlos Castro.